8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia queremos saludar a un reconocido jurista, constitucionalista, académico, profesor en el Azuay, profesor universitario. Lo invitamos a un diálogo para hacer una lectura de la respuesta que ha dado la carta el presidente de la República a la Corte Constitucional respecto de una inquietud que flota en el país, y no solo del presidente de la República, lo han dicho reconocidos juristas como el doctor Chalco, de si tiene o no la atribución la Corte Constitucional para calificar la urgencia en materia económica de un decreto. Es verdad que esta es la primera experiencia que tenemos con la Constitución del 2008, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Quienes defienden el control constitucional, ¿dónde está ese argumento? Antes de darle la palabra al doctor José Chalco, quisiera ilustrar con lo que esta mañana un reconocido jurista ecuatoriano que ha tenido altos cargos como presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Hernán Salgado Pesantes, sobre respuesta a Lenín Artieda en Ecuavisa sobre la actuación de la Corte Constitucional. Es cierto que no ha habido regulaciones minuciosas, detalladas, pero la Corte podía disponer. Por ejemplo, ¿para qué una audiencia pública? ¿Para qué? La audiencia se hace cuando hay casos litigiosos, problemas de unos contra otros, entonces tenemos que oír a la contraparte, pero aquí no era necesario. Luego que pruebe la urgencia. Pues, pero sí, efectivamente la urgencia está en la Constitución. Ahora, así se denominan estos decretos. Al hacerlo, ¿no se termina convirtiendo en eso que dice Guillermo Lasso, un actor político, económico, de hecho? Da esa impresión. Lamentablemente, yo con pena veo que la Corte ha tomado ese papel que da la impresión de ser un opositor político que está reemplazando a la Asamblea. Bien, eso dijo el doctor Hernán Salgado Pesantes. Doctor José Chalco, partamos de un hecho. La Corte Constitucional, y se dice que en derecho público hay que aplicar lo que está escrito, la Corte Constitucional, ¿en qué artículo, inciso, numeral, literal, tiene la atribución de calificar la urgencia en materia económica? Leyendo al menos la Constitución no hay. Quien tiene la atribución, artículo 148, sí es el presidente de la República de turno. Este es el esquema constitucional que rige en el Ecuador. Muy buen día, doctor Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a los ecuatorianos que nos escuchan a través de esta prestigiosa cadena de comunicación. Lo primero, yo me adscribo a las palabras del profesor Salgado el día de hoy respecto de la carta que hemos conocido, que el presidente ha enviado a la Corte Constitucional y que el profesor Salgado hoy en su entrevista sobre esta carta lo decía, las palabras y expresiones que usted muy bien ha puesto en este programa. Yo me adscribo. Me adscribo por varias razones. La primera, porque nosotros vivimos un régimen constitucional y eso no exonera a nadie de cumplir la Constitución. Sea funcionario público, sea funcionario designado, incluso los funcionarios privados deben cumplir con la Constitución, y más aún, la Corte Constitucional. Yo debo decir además, licenciado, que la Corte Constitucional se equivoca, y ya hemos dado en este mismo espacio con distintos juristas varias razones y criterios, que yo incluso diría la carta del presidente ha quedado corta. Yo incluso diría que al presidente le ha faltado más argumentos en la carta que ha presentado. Porque hay muchos temas más que la Corte Constitucional descuida, que la Corte Constitucional no mira y que comete hierros importantes. Citemos uno. La Corte se dedicó a mirar, a determinar la famosa urgencia económica, que enseguida voy a dar respuesta a su pregunta, si es que esto lo puede o no. Claramente no lo puede, voy a justificarlo el por qué no lo puede. Pero la Corte se dedicó a buscar, a esgrimir razones sobre la urgencia económica, descuidando cosas que sí eran importantes para el país.
descuidando regulaciones que podía hacer ahora la Corte Constitucional y si eran importantes para este tiempo singular que vive el Estado con la muerte cruzada. ¿Cuáles? El veto presidencial. El presidente puede vetar la ley en este tiempo. Sigue discurriendo los plazos, los días para el veto presidencial cuando la Asamblea envía un proyecto normativo al Ejecutivo y este tiene la atribución de sanción de estos proyectos. ¿Qué debe hacer el presidente? Está bien lo que han criticado, yo creo que indebidamente, pero hablemos de esto. Está bien que el presidente envíe al administrador general de la Asamblea el veto. La siguiente Asamblea tendrá que ver los vetos. Eso sí era importante. Eso sí podía la Corte en esta oportunidad, más bien decirlo. Esos temas sí son relevantes. Encontrar argumentos rebuscados para decirse que es un órgano que debe mirar la urgencia económica es un error. O lo que ha dicho el profesor Salgado. Porque los decretos ley de urgencia económica establecidos en el artículo 148 de la Constitución tienen esa naturaleza. Alguien puede pensar que no es urgente regulación legal en un tiempo que no hay asamblea. Si no hay asamblea, pues por eso mismo es urgente que haya leyes emitidas conforme a la Constitución por el presidente. Partamos de eso. Y luego lo económico, licenciado Rivadeneira. Yo le invito a usted, licenciado, y a la audiencia, a volver años atrás y recordar la crisis del Ecuador del 99. Y recordemos la medida económica de la dolarización. Han pasado más de 20 años de la dolarización, más de 20 años, y alguien puede decir que la medida económica de la dolarización solo surtió efectos en los 6 meses del decreto. ¿Alguien puede decir que la medida económica de la dolarización solo tuvo sentido para la inmediatez de las siguientes semanas? ¿O después de 20 años seguimos observando, mirando, sintiendo a nivel micro y macroeconómico los efectos de la medida económica llamada dolarización? Esto es sencillo para que la audiencia lo comprenda. No es tan difícil. Las decisiones económicas generan efecto a inmediato, corto, mediano y largo plazo, pues. Si no hay medidas económicas para 4 meses, no hay medidas económicas hasta que venga la siguiente asamblea y nada más, por favor. Entonces la urgencia económica no puede ser medida solamente si es que me va a dar resultado en 2 meses. No, no hay medida económica estatal que no sea tomada o diseñada para varios tiempos. Y ahí entonces la Corte se equivoca. Por eso la Corte no debió ir allá, no debió ir tan lejos, porque va a cometer estos errores. La Corte lo que tiene que hacer de conformidad a sus atribuciones constitucionales, es estrictamente hacer un examen de compatibilidad, de correspondencia, de coherencia entre el decreto ley emitido o expedido por el presidente posteriormente y la Constitución. La Constitución. Fácil, pongamos sencillo. El presidente no puede decir, hay muchos robos que están afectando los ingresos del Estado, es urgente frenar esto, voy a poner la pena de muerte. Porque la Constitución expresamente dice, está prohibida la pena de muerte. Eso tiene que mirar la Corte. La compatibilidad de las disposiciones del decreto ley con la Constitución y su contenido. Pero no entrar a valorar la urgencia económica, porque mire usted los errores que comete con el simple ejemplo que yo he dado, que el Ecuador ha vivido y que lo sigue viviendo. Doctor José Chalco, eso implica, como dice en la carta el presidente, que la Corte se ha extralimitado, cuando señala que ésta debe controlar que en los decretos leyes enviados por el presidente en tiempos de muerte cruzada no se aborden materias que no sean de urgencia económica. ¿Cómo entender esto? La Corte
se equivoca y obviamente va más allá. Va a donde no debió. En tanto el dictamen 1.23UE y 2.23UE, oportunamente se ha dicho por qué la Corte se equivocó y por qué la Corte no debió ir hasta allá. La Corte, como yo señalaba, es un órgano que debe hacer un control de la correspondencia, de la compatibilidad constitucional. Entrar a debatir, entrar e interferir en la valoración si el decreto es urgente desde la temporalidad y es económico desde las razones y motivos que a este lo han hecho que se genere, es un error. Y eso, de lo que reviso en esta carta, es denominado por parte del Ejecutivo como una extralimitación. Si usted me pregunta a mí, desde mi criterio jurídico, yo pienso que la carta es bastante benevolente. Yo creo que a la carta le ha faltado más razones aún. Y obviamente la Corte Constitucional sí, por supuesto, se ha extralimitado en sus atribuciones. Y no porque ahora lo diga el presidente, ya lo hemos dicho. Si usted revisa el voto salvado de la jueza Corral, y esto hay que decirle a la audiencia, porque yo he leído algunos argumentos en donde ya le critican al presidente por esta carta. A mí no me parece la carta que está mal, a mí me parece que está bien, a mí no me parece que hay ninguna intromisión en la justicia. La carta dice, respeto el precedente de lo que leí, ¿no? Respeto, dice. Pero déjenme decirles que no comparto. Entonces hay democracia para los otros, pero no para el Ejecutivo. A mí me parece vergonzoso ese criterio. Y dos, algo que yo sí debo decirle también, es de que yo escucho de que el presidente en esta carta se equivoca. Yo no le veo que hay un equívoco. Yo no veo aquello. Yo veo que más bien lo hace con coherencia y porque además hay un voto salvado de la jueza Carmen Corral. La jueza Corral en sus votos salvados en el primer dictamen, concurrente en el primer dictamen, concurrente, discúlpeme, concurrente, es un voto concurrente. En ese voto concurrente de la jueza Corral, ella dice es constitucional el decreto, pero no por lo que la Corte está haciendo, no porque la Corte de mayoría está mirando la urgencia económica, dice la jueza Corral, sino que es constitucional porque no hay incompatibilidad con la Constitución. Es decir, las razones que yo le estoy contando. Lo dice una jueza de la Corte. Entonces, no es solamente la carta que ha enviado ayer el presidente y que la leímos los ecuatorianos, sino además, la misma Corte tiene en su interior jueces que disienten con la posición de la mayoría, que es este error de entrar a calificar urgencia económica, cuando eso es atributo exclusivo, excluyente en consecuencia del presidente. Y cuando digo exclusivo es porque excluye a quién, a otros, pues. Es bien fácil la palabra exclusivo. Cuando se enseña derecho constitucional y se enseña sobre la exclusividad de las facultades o de las reservas legales exclusivas, no es solamente decir usted tiene la atribución, no, pues es sin además una dimensión de excluyente. Lo exclusivo es para uno, pero además que excluye a otros, y esto es lo que se han olvidado los jueces de la Corte. El significado exclusivo, es decir, que tiene la dimensión de excluir a otro funcionario de atribución alguna respecto de lo que la Constitución ha arreglado, en este caso para el presidente sobre los decretos ley. ¿Cómo considera usted, a propósito de su referencia, el pronunciamiento de una respetable juez constitucional como la doctora Carmen Corral? ¿Qué significado tiene? ¿Qué mensaje deja a la mayoría de jueces constitucionales? Bueno, de que entonces no estamos tan equivocados quienes hemos señalado otra posición, ¿no? Yo creo que lo primero, esto es una respuesta al país efectiva, de que al interior de la Corte sí hay estudio, sí hay debate, y que ahí en consecuencia existen posiciones encontradas que difieren. Eso es sano, en toda democracia es sano. En la Corte Constitucional, en el máximo órgano de tutela de la Constitución, sí debe haber mucho cuidado y responsabilidad. Yo esperaría, ascribiéndome a las palabras del profesor Hernán Salgado, esperaría que esta carta que ha enviado el presidente
genere en los jueces de la Corte Constitucional un sentido de responsabilidad mínima y de precisamente una depuración de argumentos, de razones, y en donde, claro, el voto concurrente de la jueza Corral indica precisamente lo que estamos diciendo. La Corte no puede extralimitarse, la Corte no puede ir más allá. La Corte se equivoca cuando intenta calificar urgencia, se equivoca cuando considera que tiene que ser un órgano que rebasa esta suerte de guardián constitucional y de hacer un examen constitucional. Vea usted, licenciado Rivadeneira, la Corte hizo audiencias para debatir sobre los decretos de ley, audiencias sin otra parte. El principio de una audiencia es gobernado bajo un denominado principio llamado de inmediación. ¿Qué significa esto? Que el juez tenga contacto con el proceso, con la prueba y con las partes. Esa es la razón, para mirar el sufrimiento de la otra parte, para mirar la angustia del sujeto procesal que está en una u otra parte de un proceso litigioso, de conflicto. ¿Qué litigio hay? Pues? Esto era un examen estrictamente de compatibilidad constitucional, si usted quiere técnico. Yo sí creo entonces que en ese sentido la carta del presidente viene bien, y creo que además le falta a esa carta más razones que a lo largo de este tiempo los constitucionalistas serios hemos esgrimido en la opinión pública. Doctor José Chalco, es decir, se supone, como dice este texto, que la Corte Constitucional ha rebasado su tarea, que está limitada a realizar un dictamen previo de constitucionalidad, es decir, un examen técnico de compatibilidad, de correspondencia, de apego a la Constitución. Es así. La Corte Constitucional se ha rebasado en su atribución. La Corte Constitucional ha realizado un ejercicio no ajustado precisamente a la técnica constitucional, a lo que se espera de un juez de una alta corte, pero aquello también puede ser, bajo el propósito de enmienda, solucionado y arreglado, licenciado, a lo largo de lo que queda. La Corte puede empezar a ajustar sus dictámenes precisamente en los argumentos y en las razones que se están señalando. La Corte debería hacer. La Corte, además, yo creo que tiene tareas mucho más importantes para llenar los vacíos que en este momento existen sobre diferentes temas. Yo he citado ya uno, el veto del presidente. Siguen discurriendo los plazos. ¿A quién envía el veto? ¿No lo envía? Son temas importantes. En vez de meterse en donde no debía e ir a donde no debía sobre valoraciones de la urgencia económica. Yo creo además que no hay que olvidar que tanto la Corte Constitucional y cualquier otro servidor deben cumplir la Constitución. Como usted revisábamos en alguna otra gentil oportunidad que tuve de conversar con usted sobre un aspecto que llama mucho la atención. La Corte señaló, por ejemplo, de que la siguiente asamblea puede derogar los decretos. Hasta ahí no hay problema, porque efectivamente el artículo 148 de la Constitución eso lo dice. La siguiente asamblea podrá aprobar o derogar todo lo realizado en este tiempo por el presidente. Sí, pero no respecto de los tributos, pues. Porque el artículo 135 de la Constitución señala que los tributos solo pueden ser creados o suprimidos por el Ejecutivo. Eso no puede hacerlo la asamblea siguiente, por más que sea una revisión de los decretos hechos en este tiempo. Porque la regla del artículo 135, que dice que solo el presidente puede eliminar los tributos, esa regla es perenne. Esa regla no dice solamente en época normal. Es una regla que dice y que está vigente en consecuencia para todo el tiempo de vigencia del orden constitucional ecuatoriano. Y la Corte Constitucional rompe esta regla señalando que la siguiente asamblea puede revisar todo lo que haga el presidente. A mi punto de vista, ahí hay otro error de la Corte. Porque rompe su tarea interpretativa
para convertirse en un órgano que lamentablemente invade, inobserva a disposiciones constitucionales expresas, establecidas en una regla. La regla es: solo el presidente crea o suprime tributos. La Corte ha dicho: la siguiente asamblea puede mirar todo, derogar todo lo que haya hecho el presidente. Eso es un error, porque no se contrapone a la facultad del 148 constitucional que dice que la siguiente asamblea podrá aprobar o derogar lo hecho en este tiempo. Esa regla tiene que ser subsumida, tiene que ser interpretada en la integralidad de la Constitución. Usted no puede hacer interpretaciones constitucionales antojadizas de artículos aislados. Uno de los principios básicos de la interpretación que se aprende en los primeros semestres de Derecho Constitucional es la interpretación integral del contenido integral de la Constitución. Entonces usted tiene un artículo en la Constitución 135 que le da la competencia nuevamente exclusiva, entonces excluyente de otros, para crear o suprimir tributos exclusivamente al presidente de la República. Y esta regla se rompe por parte de los dictámenes de la Corte. Eso está mal, muy mal. Eso es extralimitación. Entonces, ¿qué otro nombre tiene aquello? Doctor José Chalco, esto a futuro, en este periodo de transición tan corto, le va a limitar al Ejecutivo, va a sopesar varias veces para enviar un decreto urgente en materia económica, porque simplemente para la Corte Constitucional no hay urgencia en este país de urgencias en todos los campos. Vea, licenciado, yo ahí debo decirle algo fundamental. Nosotros vivimos un Estado constitucional. En el Estado constitucional hay que respetar la Constitución, y en el Estado constitucional ecuatoriano hay que respetar las decisiones de la Corte Constitucional, que son de último momento, de última instancia. No cabe apelación, no cabe recurso alguno sobre las decisiones que tome la Corte, ¿no? Esto hay que saberlo. Esto está diseñado así. Está así en la Constitución. Hay que respetar lo que ha dicho la Corte. Pero, por supuesto, la opinión, el análisis crítico, la revisión académica que hacemos es para que mejore el estándar de la Corte. Es para que mejore el rendimiento de la Corte. Pero lo que ha dicho la Corte tiene que ser respetado por el presidente. El presidente, cuidado por creer que ha enviado esta carta, piensa que ya con ello se absuelve todo. No, no es así. Tiene que hacer un ejercicio importante de motivar, de argumentar y de adecuar normativamente sus siguientes proyectos de decretos al precedente fijado por la Corte Constitucional. Tiene que ser muy cuidadoso de aquello. Tiene que respetar en sumo detalle. Por ejemplo, ya sabemos que la Corte Constitucional va a calificar la urgencia económica, ya sabemos. Y la Corte tiene algunos parámetros para creer que es urgente. Quiere que veamos inmediatos efectos. Entonces habría que justificar en los siguientes decretos esos efectos inmediatos y que no son de aquí a 20 años nada más. No, esto es importante. Hay que justificar los efectos en corto tiempo, en corto plazo. Será lo primero que tendrá que hacer el presidente en los siguientes decretos. El presidente tendrá que evitar aquellas cláusulas o normas ultraactivas, es decir, también fueron criticadas por la Corte aquellas cláusulas o disposiciones normativas que establecen cierta seguridad jurídica a favor de inversionistas, que señalaba si se reformara la norma, no cambia el estado de los inversionistas por un tiempo. Estas cláusulas a la Corte no le gustaron. Esto hay que cuidar, ya no hay que ponerlo. Igualmente, la Corte Constitucional cree ser competente en mirar el ámbito económico, entonces habrá que justificar que esto es exclusivamente del artículo 284 constitucional, del ámbito económico y demás. No es una tarea muy compleja, déjeme decirle, pero sí es una tarea técnica que hay que hacerlo adecuada y debidamente para cumplir con el precedente establecido por la Corte Constitucional. Doctor Chalco, ¿cree usted que hay un enorme riesgo, como cita la carta en su tercera página, un riesgo
de convertir el órgano de control constitucional, esta Corte Constitucional, en un actor político e económico de hecho, no de derecho? Bueno, apariencias sí hay, pues, ¿no? Apariencias sí hay de aquello. Por eso digo, el presidente es bastante generoso en su carta, porque cuando usted no se enmarca en sus atribuciones, cuando usted rebasa sus atribuciones, correcto es, pues, pensar que hay otras razones. Correcto es pensar de que puedan haber otras intenciones o móviles que animen su conducta. Correcto es eso. Entonces, por eso es mejor enmarcarse en el marco estrictamente del derecho, ¿no? Actuar conforme a la Constitución, conforme a la ley, y no ir a donde no se debe ir. Ese es lo correcto de cualquier funcionario. ¿Para qué ir más allá? Ir estrictamente a donde yo puedo ir, más aún en un órgano de control constitucional en un tiempo tan delicado como el que vive el Ecuador. Doctor José Chalco, con estos dictámenes de la Corte Constitucional, ¿acaso este alto tribunal de control constitucional no está generando de alguna manera inseguridad y falta de certeza jurídica tan necesaria en el Ecuador? Yo creo que sí, Yo alguna vez lo puse en algún lugar, me parece que en algún artículo de opinión lo escribíamos, y con usted también debemos haber conversado, licenciado. Siempre con usted es enriquecedor el diálogo. Vea, la Corte tenía un precedente hecho en el año 2023 respecto de que la calificación de la urgencia económica era exclusivamente del presidente. Eso está escrito por la Corte, lo revisamos con usted, me parece que es el dictamen 2283, si no me falla la memoria, ¿no? Esto lo revisamos con usted, licenciado, porque la Corte efectivamente así lo estableció, que solamente el presidente tiene la atribución de realizar la calificación de la urgencia económica. Y eso era relativo, la causa 2231-22JP, en donde se hacía una reflexión importante de que solamente al presidente le corresponde la calificación de la urgencia económica. Así, tal cual, solo al presidente. En los proyectos de ley que envía al Parlamento. Usted sepa que el presidente puede calificar como urgente económico los proyectos en tiempo en que está vigente la Asamblea, y la Asamblea tiene que tratar. Y lo dijo la Corte. En los nuevos dictámenes, ¿qué hizo la Corte? Rompió ese precedente. Precedente de este año, 2023, insisto, de este año. Lo rompió expresamente lo rompe para señalar, disculpe el lapsus, no es ese número que le di de dictamen, es el 123, objeción presidencial, 123 OP, ahí está, en el argumento 58. En el argumento 58 expresamente está dicho. Si usted y su equipo técnico me permite, hasta lo puedo compartir en pantalla. La Corte dijo en este dictamen 123 OP expresamente que solamente el presidente de la República, que única y exclusivamente es él quien puede calificar la urgencia económica. ¿Cómo rompe usted con distancia de meses su precedente? Y ahora dice que el presidente no lo puede calificar y que solo la Corte. ¿Esto acaso no es inseguridad jurídica? Yo veía que en la carta el presidente hablaba, y me hizo estudiar sobre el significado y el alcance, hablaba del principio de confianza legítima, que implica que los servidores públicos
siempre han de actuar como han actuado previamente, dando un mínimo de certeza al administrado o de certeza a los órganos del Estado. Vea usted. Y veía que en la carta el presidente había puesto aquello, lo cual me parece que es correcto. Entonces, aquí hay una violación a la seguridad jurídica y a este principio de confianza legítima, porque la Corte actúa distinto a cómo ya había actuado. Hace algo diferente a lo que ya había hecho. Insisto, yo creo que el presidente en su carta ha sido bastante generoso y benevolente. Yo hubiera puesto muchos más argumentos de los errores de la Corte Constitucional. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, académico constitucionalista reconocido, sobre este tema, la actuación de la Corte Constitucional, que se había confiado en ella, pero por los fallos se conocerán a los jueces, se suele decir, y allí están los fallos que da hoy la Corte Constitucional. Doctor Chalco, un gusto, como siempre, dialogar con usted. Licenciado Rivadeneira, ha sido un gusto conversar con usted y con la audiencia tan selecta de su programa. Un afectuoso saludo. Muchas gracias, muy buen día. Siempre en la vida, cada día, no dejamos de aprender. La vida es de constante aprendizaje. Les agradecemos por seguirnos en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El mejor sedán del Ecuador es el Chery Arizo 5 Pro. Todo lo que buscas ahora a nivel Pro. Potencia con su motor 1.0